Bueno, hoy estamos, señoras y señores, en el Miami-Dade College y hay un tremendo foro donde están representados la mayoría de los países latinoamericanos. Berta Valle es una gran activista nicaragüense quien lucha, ¿verdad?, porque Nicaragua en algún momento se establezca. Yo quiero antes, Berta, de que comiences a hablar, darte las gracias como puertorriqueño. Nicaragua ha hecho un reconocimiento tan grande a Roberto Clemente por aquel trágico accidente que tuvo cuando iba precisamente a Nicaragua a ayudar, y en pocos lugares de Latinoamérica se les recuerda, y yo sé que Nicaragua es uno de esos lugares. Así que gracias por lo que hace el pueblo nicaragüense para recordar la memoria de nuestro Roberto Clemente. ¿Qué te ha parecido hoy este foro que han estado dando? Bueno, primero pues gracias, Ray, por este espacio, y a La Poderosa por permitirnos alzar la voz. Para nosotros es un honor realmente poder estar en este espacio compartiendo lo que pasa en Nicaragua. A veces sentimos que con tanto que acontece en el mundo, Nicaragua queda olvidada un tanto, ¿no? Y lo que está pasando en Nicaragua es grave. Recientemente el grupo de expertos para Nicaragua de Naciones Unidas presentó un informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas donde básicamente expresa que en sus hallazgos encontraron posibles crímenes de lesa humanidad. Wow. Y eso demuestra el nivel de represión que vive Nicaragua. ¿Y cómo inicia esta represión? Bueno, después de haber tenido 3 periodos democráticos, en el 2007 retorna Daniel Ortega al poder, y con él viene el deterioro de las instituciones del país. Iniciaron con reformas las reformas a la Constitución que permitió la reelección. Múltiples reelecciones han seguido, ha habido fraude electoral, y hasta la fecha, al día de hoy, tenemos a un régimen bicéfalo, donde tenemos a un presidente, que es Daniel Ortega, y a una presidenta, que es Rosario Murillo, su esposa. Sí. Entonces es una especie de dinastía donde además sus hijos funcionan como ministros plenipotenciarios. Y menciono esto porque a veces cuando hablo con gente aquí en el sur de la Florida, no comprenden lo que está pasando. Hay desconocimiento. Y tengo que aceptar mi responsabilidad en parte, ¿verdad? Porque nosotros como medio le damos tanto énfasis a lo que ocurre en Venezuela y en Cuba, y nos hemos olvidado, primero, que aquí hay una gran comunidad nicaragüense que aporta, que ha aportado, que ha levantado esta ciudad, y segundo, que lo que pasa en Nicaragua puede afectar todo Centroamérica. Así es. De verdad. Así es. Y lo hemos dicho, aquí hay un triángulo, el triángulo de la muerte, decimos nosotros. Es Venezuela, Cuba y Nicaragua colaborando. Y así como esos regímenes colaboran, nosotros que amamos la democracia, tenemos que comprender que es momento que trabajemos coordinadamente, porque si Venezuela es libre, también Cuba tiene oportunidad de ser libre, y Nicaragua tiene oportunidad de ser libre. Así que nuestro llamado es eso, y mi llamado aquí hoy es a recordarle a la comunidad internacional de lo que estamos pasando. Para contarte un poquito de mi historia personal. No, aparte de que eres activista, comunicadora, claro, periodista. Aparte de eso, contarle también a tu audiencia de que yo soy víctima directa del régimen de Daniel Ortega. ¿Cómo fue? En el 2018 iniciaron las protestas masivas en contra del régimen. El pueblo salió a las calles como nunca antes. O sea, nunca antes habíamos visto una manifestación pacífica pidiéndole al gobierno una transición hacia la democracia. Y la forma como reaccionó el régimen en Nicaragua fue asesinando a la gente en las calles. Más de 355 personas fueron asesinadas, mayormente estudiantes. Más de 2.000 personas han sido detenidas arbitrariamente por razones políticas, sin derecho a la defensa, bajo tortura, en condiciones realmente inhumanas. Sin que se interprete que estoy tratando de ver cuál dictadura es peor. ¿Tú crees que lo que ocurrió en Nicaragua es tan fuerte o peor como lo que se ha visto en Venezuela, digamos? Lo que hemos visto en Nicaragua es que la dictadura ha sido la más cruel. Y la velocidad con que se ha enquistado ha sido mucho más acelerada que en otros países. Por ejemplo, en Cuba, Cuba tiene más de 60 años en este proceso, Venezuela lleva casi 30, pero en el caso de Nicaragua ocurrió en cuestión de 5 años. Entonces, la aceleración de la represión es lo que realmente alarma.
Claro. Y el nivel de impunidad con que ha trabajado la dictadura en Nicaragua también es alarmante. Y voy a conectar esto con la situación de los presos políticos. Yo tuve que luchar por la liberación de mi esposo, Félix Maradiaga, cuando él presentó su candidatura a la presidencia junto con otros opositores nicaragüenses. El régimen reaccionó en el 2021 encarcelándolos a todos, a todo el liderazgo político de Nicaragua, lo puso tras las rejas en condiciones inhumanas por 611 días. Mi esposo estuvo en esas condiciones y al ser liberado, bueno, ahora estamos trabajando en este esfuerzo. Actualmente hay más de 75 personas presas en Nicaragua en condiciones inhumanas. El régimen está secuestrando a los disidentes por darle like a un comentario en las redes sociales, por ejemplo, o por denunciar lo que está pasando, una persecución religiosa con respecto a la Iglesia Católica, por ejemplo. Y hemos visto que regresan a los presos muertos a sus familiares. Tal fue el caso de lo que ocurrió con Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas en el mes de julio de este año. Solo dos ejemplos de lo que está pasando. Personas que están en condición de desaparición forzada, más de 37 personas en Nicaragua. No sabemos dónde están, se los llevó el régimen y no sabemos. Y ese nivel de impunidad la comunidad internacional no lo puede seguir permitiendo. Nuestro llamado es que nos ayuden a nosotros a hacer el trabajo que necesitamos hacer. Hay que seguir difundiendo lo que está ocurriendo allí. Hay que seguir denunciando y que la comunidad internacional utilice los mecanismos que existen para ejercer presión al régimen y decirle a Daniel Ortega, basta. Porque no es posible de que en pleno siglo XXI esto esté ocurriendo en el hemisferio. Y finalmente, y con esto voy concluyendo, para darles una idea también de cómo estos regímenes colaboran. China está prácticamente cooptando metida allí Nicaragua, o sea, hay una invasión en el sentido de que están apropiándose de territorios nicaragüenses con condiciones mineras, etcétera. Y además de eso, hay una colaboración militar, ya no se diga, por ejemplo, Rusia con su base militar en Managua, y esto está pasando a la luz del mundo. Y para este hemisferio tiene que ser considerado Nicaragua como una amenaza y por lo tanto ayudarnos a podemos tumbar Venezuela, Cuba, si dejamos Nicaragua se nos va a seguir regando esto. Así es. Hay que cortarlo. Berta Valle, yo invito a todo el mundo que te busque en las redes sociales porque tenemos que estar activados con este tema. ¿Cómo te consiguen? Pueden encontrarme en las redes sociales como Berta Valle. Perfecto. Berta sin H y con WL mi apellido. Y por favor, ayúdenos a compartir lo que está pasando en Nicaragua. Claro que sí, así lo hacemos. Y yo me comprometo contigo. Espero tenerte en la radio más veces y que hablemos de este tema. Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias, seguro que sí. Señoras y señores, ahí ustedes escucharon la activista, periodista y presentadora de televisión, Berta Valle, aquí en La Poderosa.